Iniciamos con nuestro espacio de análisis en donde hoy, como les decíamos al inicio de esta edición, vamos a conversar precisamente sobre la situación en Irán y cómo ha desatado muchas polémicas, no solamente a lo interno, sino también en la comunidad internacional. Para hablar y para ampliar sobre qué es lo que está ocurriendo allá, está con nosotros el internacionalista Junior Aguirre, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Junior? Bienvenido a 13 Noticias. Hola Elki, muy buenas tardes y un saludo a todos por allá y también a los televidentes. Junior, tal vez ponernos en contexto, ¿qué es lo que está ocurriendo en Irán, en donde ya hay muchos días de protestas? Sí, efectivamente, todo esto se enmarca en un contexto aproximadamente hacia finales de diciembre, cuando por protestas, vamos a decirlo así, organizadas principalmente en la capital, se empiezan a extender de manera paulatina en diferentes importantes focos poblacionales en Irán. Esto ocurre principalmente porque había un descontento generalizado por el sistema de inflación y la devaluación de la moneda en Irán. Lo que empezó como una protesta que tenía visto como objetivo más bien simple y sencillamente oponerse o manifestarse o dar su opinión en torno a esto, empezó a evolucionar hasta convertirse en una protesta, por decirlo así, política, que ya tenía otro tipo de exigencias, que ya no solo se centraban única y exclusivamente con el tema de la inflación, la devaluación de la moneda, el aumento de la pobreza, sino que también ya era en contra del régimen específico que gobierna Irán, que es la República Islámica de Irán, liderada por el ayatolá Khomeini. Bueno, Junior, usted menciona dos aspectos muy importantes que quiero como dejar acá en el diálogo para poder avanzar y poder entender un poco más el contexto de lo que está ocurriendo. Usted habla de la inflación y es un dato muy interesante porque está alcanzando casi el 50%, una cifra súper grande y que además esto ha provocado, como usted decía, la devaluación de la moneda que creo que ha aumentado como 3 veces el monto que tenía hace menos de un año. Esto refleja una crisis económica y que le aporta también la situación de la sequía, que ha provocado también una destrucción no solamente ambiental, sino económica, o más bien un aporte a esa economía que viene en decadencia. Así es, acabas de mencionar un dato que no lo hice en mi anterior análisis y que es muy importante también, el tema de la sequía. El tema de la sequía no se remonta hasta hace unas pocas semanas, sino es algo que tiene ya aproximadamente 4 o 5 años inclusive, donde ha ido aumentando de forma paulatina en diferentes periodos y que por supuesto esto ha aumentado y ha incrementado el descontento de la población en general. Y vea qué curioso, las sequías después también se contraponen con las inundaciones masivas que ocurrieron también en la capital. Que hayan ocurrido inundaciones no quiere decir que había un sobreabastecimiento de agua, sino que fenómenos naturales específicos empezaron a ocurrir en Irán, pero que hubiera mucha agua cayendo, ¿verdad? No quería decir que iban a tener mucha recepción de agua para luego potabilizarla y distribuirla entre la población. Entonces, sumado a este elemento, el descontento político en general, la inflación, la devaluación de la moneda, también hay que sumarle otro elemento muy importante que fue no vamos a llamarle guerra, sino la escalada militar que ocurrió en Israel, entre Israel, perdón, Irán, el año pasado, más o menos en el mes de, si no me equivoco, abril, que fue que empezaron las hostilidades y luego fueron aumentando de forma paulatina hasta realizarse intercambios con misiles y con drones inclusive de una u otra parte, y que desemboca después en la intervención, en este caso de los Estados Unidos de Norteamérica, atacando la planta nuclear de Isfahán, donde se había comprobado que había desarrollo desarrollo nuclear con objetivo ya armamentístico, es decir, de construir una bomba nuclear, y no, como lo decía Irán, de que únicamente estaban utilizando esta energía para distribuirla entre la población iraní. Bueno, Junior, yo creo que es el cúmulo de muchísimas cosas que ya han colapsado incluso a los mismos iraníes.
Antes de abordar como punto por punto todo lo que has mencionado, sí quisiera como hacer un preámbulo, un contexto también de lo que implica la presencia del régimen de los ayatolás, en donde hay una esfera, digámoslo así, de represión también, y que esto aporta muchísimo, pero tal vez remontarnos un poco a hace poco más de 40 años, cuando ya se toma el control y el poder de Irán y muchas cosas cambian. Así es, hablando un poquito del contexto, efectivamente, en aquel momento Irán era gobernado por una especie, el nombre correcto no es monarquía, pero una especie de monarquía, que el Shah era el líder principal, en ese caso era Reza Pahlavi, y le dan un golpe de Estado, en este caso la Revolución Islámica, y toman el poder estas figuras que tanto oímos mencionar, que son los ayatolas. El primer gran ayatola fue Jamenei, ahora está Khomeini, ¿verdad? Fue Jamenei durante 20, 30 años, un poco más, un poco menos, y ahora está Khomeini, el actual ayatola. Para que los televidentes tal vez puedan entender un poco la figura del ayatola, es una figura política y religiosa que se encarga de dictar e interpretar las leyes islámicas para que éstas sean llevadas a la praxis en la población. Entonces Irán dejó de ser una república con una constitución para convertirse en una república que iba a ser gobernada, como dice su nombre, una república islámica, que iba a ser gobernada por el Corán y por la Sharia, la implementación de la ley musulmana, de restricciones de todo tipo, entre ellos, digamos, tal vez las más conocidas y las más extendidas son las que se hacen en contra de las mujeres, que tienen que tener cierto tipo de vestimenta, ¿verdad? Se regulan las relaciones sociales, las relaciones maritales, las relaciones extramaritales, por ejemplo, son condenadas con penas de muerte, hay ajusticiamientos. Todo esto empieza a ocurrir en este periodo que muy bien mencionabas hace un momento, y viene a desembocar también como un elemento importante para que las protestas empiecen a realizarse. Vea qué curioso y qué interesante que incluso imanes, que son líderes, figuras religiosas dentro de las mulás, es decir, las comunidades islámicas, piden la caída del régimen islámico y hacen un llamado a que vuelva el hijo, en este caso también se llama Reza Pahlavi, el hijo de Reza Pahlavi, a gobernar una vez más la República iraní, que deje de ser una república islámica. Ahí hay muchas cosas interesantes, Junior, y precisamente quiero traer a colación y a la escena Estados Unidos, y una de los principales detonantes del inicio de la crisis económica son las sanciones de Estados Unidos, las sanciones económicas que podríamos decir le ha costado a Irán un poco el estabilizarse económicamente, pero resulta un poco antagónico también, y ahí es donde yo quisiera hilar más que todo, precisamente porque Irán pareciera ser un país de mucha fuerza, incluso armamentista, y asumo yo que la producción también de uranio y todo lo que se dice también de las plantas de uranio en Irán deben requerir muchísimo dinero, así como financiar grupos como el Hezbollah y Hamas, que también requieren de mucho financiamiento. Entonces, entender que un país sea tan pobre en su sociedad, en su interior, en medio de una situación en la que posiciona a Irán como una figura importante dentro de muchos conflictos internacionales, es un poco difícil tal vez poder ir escalando hacia ese nivel, ahora que incluso usted mencionaba el conflicto con Israel el año anterior. Claro, el tema de las sanciones es un tema coyuntural, ¿verdad? Y para poder entender cómo un país tan ampliamente sancionado como lo es Irán por parte de Estados Unidos, en donde obviamente ha provocado una crisis de inflación y devaluación de la moneda, cómo es posible que pueda mantener una industria armamentística, como bien lo mencionás, y una industria que se iba encauzando poco a poco, pero a paso firme, casi llegando, ¿verdad?, según las informaciones que tenía el Pentágono, al casi el 85%, un poco más de enriquecimiento de uranio para poder tener la capacidad de crear un arma nuclear. Bueno, esto, digamos, se hace o se logra de forma muy sencilla de explicar y muy particular, y es que existen formas de evadir las sanciones de los Estados Unidos
si contás con los países aliados para que te puedan llegar recursos frescos, y no solo que te lleguen recursos frescos, sino también que tus recursos salgan a todas estos brazos terroristas y militares que tiene por todo el Medio Oriente, como los hutíes, como Hezbollah, como Hamas, como el Yihad Islámico, que Irán financia. Esto se logra a través de China y Rusia, que son los países que de una u otra manera conectan con Irán para poder evadir las sanciones de los Estados Unidos. Recordemos que Irán, si bien es cierto, ahorita está pasando una situación complicada, es un actor muy importante en cuanto a la recepción, producción y distribución del petróleo a nivel global, ¿verdad? De hecho, antes, cuando se dieron las amenazas por parte de Donald Trump de una posible intervención militar a través de bombardeos, esto era lo que iba a ocurrir, hay una nación que es enemiga de Irán, pero que protesta en contra de ese ataque porque podía desestabilizar los precios del petróleo. Esta nación era Arabia Saudita. Arabia Saudita es enemiga declarada de Irán. Recordemos que en el contexto de la guerra contra Israel, Irán intenta bombardear a Arabia Saudita también, porque Arabia Saudita estaba interceptando misiles que se estaban dirigiendo hacia Israel y que podían pasar por su espacio aéreo. Entonces esto Irán lo interpreta como un casus belli, como una declaración de guerra, y decide atacar también a Arabia Saudita. Pero veamos que este es el país miembro de la OPEP, el líder, que dice afirmativamente: no ataquen Irán, porque si no esto va a causar una crisis de petróleo, y por lo tanto al final los perjudicados podemos ser, además de la población iraní, otras naciones que obviamente basan su economía en la producción del crudo. Junior, han habido movimientos internacionales, incluso lo vimos el año anterior y vamos a irlos entrelazando. Lo vimos acá en el hemisferio occidente, como en Venezuela Estados Unidos tuvo una gran injerencia, pero al mismo tiempo también vimos a Estados Unidos teniendo muchísima injerencia en la crisis entre Israel y el terrorismo, y también en Siria. Entonces, ¿cómo esas estructuras que quizás ahora que usted habla de la parte árabe, cómo esas estructuras y cómo estos países se han ido desboronando a tal punto que también ha perdido fuerza en sus relaciones bilaterales con otras naciones cercanas, Irán, que podrían reforzar su apoyo o su condición estable dentro y fuera? Hay que entender, digamos, dos elementos que son importantes. Si bien es cierto, Irán es una nación musulmana, no es árabe, y ahí hay una gran separación. Otra cosa importante: la gran mayoría de la población y de los líderes de Irán son chiitas, perdón. Entonces eso también provoca una gran separación entre el mundo árabe musulmán y el mundo iraní, persa, musulmán. Entonces ahí ya tenemos un factor diferenciador muy grande. Por lo tanto, Irán lo que ha hecho de forma estratégica es financiar a todas estas organizaciones terroristas que, si bien es cierto, parte o una de la parte principal de sus objetivos es desestabilizar a lo que ellos identifican como una nación que sirve como base militar para los Estados Unidos, como es el Estado de Israel, también pelean contra sus pares musulmanes, porque son de otra corriente, que es la corriente minoritaria dentro del Medio Oriente, que es la corriente chiita, ¿verdad? Entonces, y esto, muy interesante también, Irán, independientemente de cuál sea la ideología chiita o sunita de estas organizaciones terroristas, igual la financia, porque al final el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así funciona ese principio. Ya después, cuando acabe el conflicto, se verán cómo se resolverán esos asuntos de fondo y forma. Y además, otro elemento, para terminar la idea, muy importante a tener en cuenta, es cómo, independientemente de que compartan una religión común, muchos países árabes son enemigos, e inclusive se pueden odiar más de lo que pueden odiar a su enemigo común, por ejemplo, Estados Unidos o Israel.
Junior, en los últimos años, a raíz precisamente de este tipo de crisis y conflictos que han tenido que sostener algunos países en Oriente Medio y que les ha debilitado sin lugar a duda no solamente en armamento, sino también económicamente, ha provocado que tal vez no desintegrar, pero que se hayan debilitado grupos terroristas que hemos conocido a lo largo de la historia, como Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah ahora, Hamas. Sí, efectivamente, lo que hay ahora es una sectorización de estas organizaciones terroristas. Ya no operan tan libremente como operaban hace tal vez 5 o 10 años, y esto lo podemos ver en la disminución paulatina de atentados terroristas que ocurrían, por ejemplo, en Europa. Si bien podemos recordar, entre el 2014 y el 2020 hubo y en años posteriores también, hubo un aumento sostenido de los ataques terroristas en las principales ciudades europeas. Esta lucha contra el terrorismo que inicia desde el 2001 durante la administración de George Bush, pero que alcanza un punto álgido, muy importante durante la primera administración de Donald Trump y ahora esta segunda todavía más directa, intervención más directa, es que ha provocado una disminución de lo que se conoce con el nombre. No quiere decir que no haya, porque ya vimos que en Sydney, por ejemplo, hubieron atentados terroristas contra la comunidad judía de Sydney, ocurren, pero ya no con la frecuencia de antes, ¿verdad? Desde la administración Trump, desde esta segunda administración, los ataques y la intervención ha sido de forma más directa, y lo que conocíamos, iba a decir, como la yihad global, no es que haya desaparecido, sino que ahorita mismo se encuentra un impasse porque sus principales patrocinadores, como lo era Irán y como lo es también Qatar, hasta cierto punto se han visto, por diferentes razones, las razones de Qatar son diferentes a las de Irán, han visto mermadas esas formas de financiamiento que lograban básicamente a la libre durante los años anteriores a la segunda administración de Donald Trump. Ya hemos visto un poco el contexto, un poco de historia, un poco de lo que está ocurriendo y de cuáles son las principales molestias de los iraníes en este momento. Hay algo que quiero hablar y es precisamente de lo que viene a continuación desde 3 ejes diferentes, pero antes de eso, de la presencia de los diferentes actores que podrían involucrarse en el futuro de Irán, hay algo que me importa mucho que tal vez abordemos y es precisamente esos grupos pequeños como los kurdos que también han tenido una gran participación en esta revuelta y que también buscan un posicionamiento y un control de sus tierras. Claro, las minorías en Irán, que no son pocas, están, por decirlo así, como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? Están sacando, y esto también lo vemos en la fotografía más grande, es decir, en el tablero geopolítico global. Obviamente Rusia y China, Estados Unidos, Israel y otros actores con más poder e influencia están sacando, por decirlo así, ganancias. No me refiero a ganancias económicas, financieras o de materias primas, sino que en este contexto un enemigo en común que tienen muchas naciones se está debilitando. Por lo tanto, esta situación podría provocar un beneficio para estos actores que acabo de mencionar. Pero hablando específicamente de los kurdos, para que se entienda, los kurdos son una minoría que está distribuida, por decirlo así, en territorios de diferentes países del Medio Oriente. Uno de esos países es Irán, Turquía, Irak y algunos otros más. Entonces, en este contexto, los kurdos entienden que el gobierno iraní, que durante tantos años los ha mantenido debajo de la suela de su zapato a través de la represión, la violencia, el arresto de líderes políticos y líderes comunales, es una muy buena oportunidad para golpear de manera directa a este elemento o a este Estado, a los gobernantes de este Estado que durante tantos años han querido evitar las reivindicaciones políticas, sociales, culturales y económicas de los kurdos, que es, como mencioné anteriormente, un grupo étnico que se considera a sí mismo una nación dispersa en diferentes países del Medio Oriente y que en Irán tiene parte de territorio donde se organizan como cualquier otro estado, pero que no tienen, vuelvo a repetir, la categoría de un estado reconocido. Pareciera ser definitivamente el declive de este régimen porque hay demasiados actores en contra y será difícil para los
para el régimen poder volver a establecerse y retomar la paz, a menos de que haya, no sé si la posibilidad de un diálogo, pero sí alguna decisión importante en torno a esto. Y ahora sí, Junior, vamos como a la parte del futuro. Y lo quiero ver desde tres ejes, tal vez para que nos los expliques. La presencia de Estados Unidos que amenaza latentemente a abordar e incluso atacar a Irán y puntos estratégicos del régimen, pero también un poco el futuro desde el escenario económico de esta situación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la estructura que ha diseñado por años y que sin lugar a duda ha tomado mucho tiempo y dinero en cuanto a la formación de ese enriquecimiento de uranio y la posible creación de un arma nuclear? Sí, bueno, en primer lugar, para responder a lo consultado, hay que tener en cuenta también la volatilidad de la personalidad del presidente Donald Trump, que en unas horas te puede decir que va a iniciar un bombardeo sistemático en objetivos militares y media hora después cambia totalmente de opinión, pasa la página y trata de reacomodar el eje que se desacomodó en diferentes contextos, porque ya Trump en diferentes ocasiones dijo que iba a realizar ataques sobre objetivos militares si se comprobaba que el régimen seguía, y esto no lo hemos mencionado y aprovecho para decirlo, si seguía con las ejecuciones sumarias que estaba realizando. Se habla de que hay aproximadamente 12.000 muertos y la gran mayoría padeció o murió, perdón, a través de ejecuciones sumarias que realizó, perdón, la Guardia Revolucionaria iraní. Esto es muy importante. Ahora bien, esa volatilidad también a veces se traduce en acciones concretas de Donald Trump. Ya lo vimos en el caso de Venezuela y lo estamos viendo cómo está evolucionando, por ejemplo, hablando de en otras latitudes, en el caso de Groenlandia, cómo poco a poco empieza a configurarse una nueva noción de los objetivos de Donald Trump. Con Irán estoy seguro que no será la excepción. No se va a desaprovechar una oportunidad tan a la vista como la que está dando ahorita el régimen de los ayatolás, desestabilizado, con una economía endeble, con una ciudadanía cada vez más atomizada en contra del régimen de los ayatolás. Así que posiblemente podamos ver en las próximas semanas o en los próximos días algún movimiento más específico. Ahora bien, el tema del enriquecimiento de uranio. Irán fue golpeado ampliamente en las operaciones, en la famosa operación llamada León Ascendente, que se dio en el contexto de los enfrentamientos que tuvo Irán con Israel y que a través de los B-52 Estados Unidos bombardeó las principales plantas nucleares de enriquecimiento de uranio, entre ellas y la más importante, la planta de Isfahán, de enriquecimiento de uranio, donde estaban las turbinas termonucleares que tienen como objetivo pues lograr la construcción del arma. Eso por fuentes no oficiales, pero sí fidedignas, se sabe que esa planta fue básicamente destruida en su 80% y que el proyecto y el plan de la construcción del arma nuclear por lo menos tuvo un retraso o va a tener un retraso de unos 20 años. Eso es muchísimo tiempo. Ahora bien, como pasó en Venezuela, no podés simple y sencillamente entrar y quitar al presidente, al dignatario, al mandatario ilegítimo que está gobernando un Estado y esperar que las cosas se solucionen. Porque, a diferencia de Latinoamérica, en el Medio Oriente, el vacío de poder es llenado por lo general con un régimen más déspota todavía. Entonces, cualquier movimiento que vayan a hacer en el futuro los políticos de los Estados Unidos y de otras naciones que estén colaborando con ellos, tiene que ser muy bien calculado porque de lo contrario podés terminar con un régimen peor que el actual en Irán. ¿Podría estar realmente interesado Donald Trump en el uranio, como por ejemplo fue claro con el tema del petróleo en Venezuela? Sé que los argumentos son distintos quizás porque dice Donald Trump que el petróleo les pertenece, pero ¿podría haber por ahí una puerta para él? Sí, posiblemente. El interés que existe obviamente es que Irán no alcance un arma nuclear. Este es el principal objetivo no solo de Estados Unidos, sino de todas las naciones vecinas de Irán y de todos los países del mundo occidental también. Irán con un arma nuclear
se convertiría ya no solo en una amenaza indirecta, sino una amenaza real y directa a los intereses pacíficos del mundo entero, porque los ayatolas lo han dicho, lo han demostrado y han amenazado una y otra vez que en el momento en que se alcance el arma, perdón, van a atacar directamente a sus dos principales enemigos, como lo llaman ellos, el gran Satán y el pequeño Satán. En este caso es Estados Unidos e Israel. Y nunca hemos vivido, y esperemos que no lo vivamos, una guerra nuclear, pero sabemos que una guerra nuclear significaría el fin de la civilización como la conocemos actualmente. Por lo tanto, un Irán nuclear significaría la puerta a una hecatombe de la que no tenemos idea y no nos podemos imaginar. Por eso el objetivo de Estados Unidos, que puede ser desestabilizar el régimen y sacarlo, también está concentrado, como bien lo señalás, en la destrucción total del uranio que pueda poseer. Junior, muy brevemente, nos quedan 2 minutos solamente. Hablemos, ya habíamos mencionado un poco la represión y el ala más extrema del Islam. A excepción de un país como Afganistán, que es claro y evidente que tiene una de las esferas más radicales del islamismo, Irán también es parte de lo que se le está aquejando al régimen. ¿Podría también ser uno de los países que ha tenido que empezar a bajar un poco esa línea radical? Sí, Irán en cierta medida, debido a todos estos problemas, ha tenido que ir mermando, digamos, poco a poco estas condicionantes que se tenían sobre la población, precisamente a raíz de las sanciones que Estados Unidos había impuesto en su momento. El ejemplo de Afganistán es un ejemplo que nos sirve para contrastar muy bien lo que mencionaba anteriormente acerca de los vacíos de poder. Cuando tenés un vacío de poder en Afganistán, ¿qué fue lo que pasó? Llegó el Talibán y se hizo con el poder y se instaura nuevamente una república islámica en ese país. Por eso es que desde la Casa Blanca están siendo muy cautos, muy cautelosos al momento de hacer un movimiento en un país como Irán, porque al final el remedio puede ser peor que la enfermedad. Junior, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias, Elki. Nos vemos pronto.